Información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, edición estelar, con Raúl Valladares y Samantha Velázquez, en alta definición. Vea esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Honduras incomunicada con Guatemala por la frontera de Corinto debido a la destrucción de un tramo carretero en el municipio de Omoa Cortés, producto de las lluvias que también dejan estragos en otros sectores de la zona norte del país. Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, designa al expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, para dirigir mesas de trabajo en Honduras. A 6 ascienden los muertos del accidente de tránsito ocurrido ayer. Incrementa 10 lempiras nuevamente el cartón de huevos y 40 la carga de maíz. Esto a vista y paciencia de las autoridades de desarrollo económico. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, les saludamos este martes 30 de enero. Iniciamos con esa toma de la Basílica de Suyapa, que ya han comenzado a llegar los devotos de la Virgen de Suyapa. Estamos cerca ya de la celebración de la Virgen de todos los hondureños. Buenas noches, Samantha. Buenas noches, licenciado. Como todas las noches, ya estamos preparados para brindarle las informaciones más importantes del momento y damos inicio con las noticias. Esto en la carretera CA13 que conecta a Honduras con Guatemala por la frontera de Corinto especialmente. Vamos en vivo en este momento hasta el sector norte con nuestra compañera Iris Urbina. Iris, adelante. Buenas noches. Y bastante crítica la situación que se vive en el municipio de Omoa luego que varias comunidades quedaran totalmente incomunicadas cuando parte de la carretera ha colapsado a la altura del puente Tegucigalpita de este sector de Omoa. Por supuesto, las autoridades han decretado emergencia en la zona, esto también debido a que se reportan derrumbes en diferentes sectores de este municipio, así como también al menos 70 familias han sido evacuadas de algunas comunidades que han sufrido pues inundaciones debido a estas lluvias que se han registrado en las últimas horas y que está afectando a esta zona del país. De inmediato vamos a escuchar al alcalde de esta zona de Omoa, quien nos brinda más elementos en cuanto a la situación en este municipio. Y a la altura pues de la comunidad de Tegucigalpita, carretera CA13 internacional, está cortado el paso para la frontera con Guatemala. O sea, esta es una carretera internacional que comunica Guatemala, México, Estados Unidos, pero no hay paso, está cortado totalmente. Entre hoy, noche y mañana estamos buscándole solución a este tema porque es grave. El puente de Tegucigalpita no colapsó el puente, sino la cabecera. Son como de 8 a 10 metros la diferencia, pero no hay paso ni de personas. Toda la zona de la frontera, incomunicado, no va a haber combustible, alimentos, no hay transporte, no hay nada, todo paralizado. Entonces debe ser una prioridad.
También quiero manifestarles que debido a que al colapso de esta carretera varias personas quedaron varados, por lo que los mismos pobladores pues se las ingeniaron para ver cómo cruzaban al otro lado utilizando lazos. Vamos a escuchar a uno de los pobladores, por supuesto, esto poniendo en riesgo la vida de muchas personas que intentaban cruzar hacia el otro lado, hacia el sector de Guatemala. Como no hay otra forma de traspasar, entonces estamos ayudando a la gente aquí para que puedan llegar a sus hogares, porque no hay forma de pasar solo por esta área aquí hasta ahorita. No sabemos más tarde si se va a ir esto también, no sabemos. ¿Hace cuánto tiempo llevan de estar ayudando a las personas para poder pasar por esto? Casi como aproximadamente unas 6 horas. ¿Totalmente incomunicado este sector? Sí, incomunicados. Porque, Sin sí. embargo, aquí corre mucho riesgo. Correcto, pero a veces es necesario ayudar a la gente porque nosotros estamos casi en casa y hay gente que va largo y necesitan llevan niños, hay gente que va enferma y pues uno es un riesgo que hay que correr porque como humanos tenemos que ayudar unos a otros. A esta hora de la noche nos encontramos precisamente en las oficinas de Copeco, pero no se encuentra ninguna autoridad que nos pueda brindar información en cuanto a la situación, como también relacionado a las alertas, debido a que en este momento pues la zona se encuentra en emergencia. Con esto, con ustedes, buenas noches. Buenas noches, Iris. Sobre eso tenemos reacciones, Samantha. Así es, precisamente sobre esta información que nos brindaba Iris Urbina y lo dañado que está ese sector, sobre todo en el sector fronterizo de Corinto. Esto ha imposibilitado lo que es el tránsito de medios de transporte y mercancías en ese sector. Es por eso que hacemos una llamada un contacto vía teléfono con la directora de aduanas, Wendy Flores. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en 11 Noticias de Emisión Estelar. Si nos puede pues informar cuáles son las medidas que ustedes como autoridades tomarán para que pues este fluido transporte que ingresa por ese sector pues no se vea parado por los días en que se vea afectada esta zona. Buenas noches, Samantha, y toda la teleaudiencia. Nosotros como primera medida en la dirección de aduanas se giraron instrucciones a las aduanas para que todas las mercancías que estuviesen en el puesto integrado de Corinto se redirigieran a las aduanas del Florido y Aguacaliente. También se giró un comunicado a los operadores del comercio y transportistas para que ya pues no envíen mercancías a través de Corinto, sino se utilicen las aduanas de El Florido y Aguacaliente, que pues también tenemos frontera con Guatemala. Bien, estas son, pues, ¿cuándo piensan ustedes que se podría restablecer lo que es el tránsito por ese sector? Realmente dependemos de los trabajos que puedan realizar, ¿verdad? ICEP, en este caso, con la reparación y la habilitación del tramo carretero, porque a nivel del sistema y con todas las operaciones que se hacen en aduanas, pues nosotros estamos al día, ¿verdad? Entonces vamos a depender del tiempo que se tarden en reparar las calles, pero alternamente vamos a utilizar la aduana del Florido y de Aguacaliente, y también podemos utilizar la aduana del Amatillo, porque también se pueden venir las mercancías por la aduana del Amatillo, que conecta igual con El Salvador y Guatemala. Muchísimas gracias a la directora de aduanas, Wendy Flores, por acompañarnos en 11 Noticias y brindarnos esta importante información. Lo ha escuchado muy bien usted. Por favor, usar rutas alternas, no pues movilizarse por el sector fronterizo de Corinto, sino usar las aduanas de Aguacaliente y también la de El Florido. Mientras tanto, en la ciudad de San Pedro Sula se está reportando el desbordamiento de algunos ríos e inundaciones en la capital industrial del país. Gerlin Díaz, adelante. Las fuertes lluvias en San Pedro Sula y municipios aledaños tuvo sus efectos dejando ríos desbordados, incomunicados algunos sectores y varios vehículos dañados porque algunas vías colapsaron. La cantidad de agua caída hizo que el drenaje de la ciudad resultara insuficiente. Sula tenemos un promedio de 50 milímetros desde las 11, 23 horas de la noche y el transcurso de la madrugada. Ya recibimos algún reporte de lluvias también en Omoa, que anda arriba de los 100 milímetros de lluvia. Y en estos sectores la lluvia continúa de moderada a fuerte. Para evitar una tragedia, los comités de alerta designaron sus equipos a proteger sobre todo los vados, donde existe alta circulación vehicular y muchos conductores podían atreverse a cruzarlos sin tomar medidas de precaución. Sí, los principales vados que dan acceso o que pasan las quebradas o ríos que normalmente
dan crecida por las lluvias en la parte alta de la montaña. Ya las autoridades locales, a través del CODEN y la policía municipales, están haciendo sus acciones pertinentes y están tomando las precauciones para que los peatones tengan seguridad al pasar o no pasar en estos vados. Ante las lluvias que no cesaron durante la mayor parte del martes en la capital industrial, el Comité Permanente de Contingencias Copeco decretó alerta amarilla para San Pedro Sula y para las riberas del río Chamelecón, ya que superaba los límites de lluvia en comparación con otros departamentos donde existía alerta verde. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. De inmediato vamos a conocer las condiciones del tiempo con nuestra compañera Leila Bendaña. Leila. Gracias, compañeros. Así es, estamos listos para darles a conocer el estado del tiempo válido para las próximas 24 horas. Continúa la masa de aire frío sobre el territorio nacional y esto está generando lluvias y chubascos de moderados a fuerte. Es importante mencionar que la alerta verde continúa para los departamentos de Colón, Santa Bárbara, Lloro, Islas de la Bahía y también para Atlántida, mientras que para Cortés y la cuenca del río Chamelecón se ha elevado a alerta amarilla. Es por eso que las autoridades de Copeco hacen especial énfasis en toda la población para que ande con muchísimo cuidado. Pasamos a conocer ahora las temperaturas de las principales ciudades del país, empezando siempre por Tegucigalpa, y será una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 17. En la ciudad de San Pedro Sula tendremos una máxima de 23 y una mínima de 20. En la ciudad de Choluteca será una temperatura máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 25. Seguimos ahora con La Ceiba y tendremos una máxima de 25 y una mínima de 21 grados centígrados. Finalizamos siempre con la isla de Roatán y tendremos una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima de 23. Esto fue el estado del tiempo. Yo vuelvo con ustedes, compañeros. Gracias, Leila. Pasamos a otros temas. Tengo que informarles que se han elevado a 6 las víctimas mortales del fatídico accidente ocurrido ayer en la carretera que de Tela conduce a la ciudad Puerto de la Ceiba. La tragedia vial que se registró la tarde del lunes en la carretera CA13 a la altura de la Vuelta del Gato en Tela, Atlántida, dejó ya 6 muertos, todos de una misma familia. La cifra desafortunadamente la aumentó Elvin Osorto, quien expiró en el hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, ya que no soportó los golpes del encontronazo. Hoy su familia lamenta la tragedia. Ay, nunca nos imaginamos ese dolor tan grande. Hoy va a ser trasladado hasta dónde. ¿Ustedes viven acá en San Pedro? Sí, nosotros aquí vivimos en San Pedro. ¿Y las niñas quedan huérfanas? ¿Él para dónde venía? Sí, las niñas quedaron prácticamente solas, solo nos tienen a nosotras, las tías. Cuando retiraron el cuerpo de las víctimas, sus familiares pidieron que el caso se esclarezca porque quieren justicia. Pues uno es familiar, ¿verdad? Que uno quisiera de que se aclararan las cosas para ver cómo sucedió todo, porque hemos perdido unas grandes personas. O sea, que ustedes fueron los más afectados, pero todos iban con su hermano con los que prácticamente murieron, todos. Solo hay 2. Bueno, las 2 niñas de mi hermano están estables, ¿verdad? Y la suegra de él. El accidente cobró la vida de Elvin Osorto, su esposa Baudilia Madrid, el padre de la joven Antonio Madrid y sus nietas Larisa, Mabel y Elsie Madrid, dejando gravemente heridas 4 personas más, entre ellas 2 niñas del matrimonio que murieron. Ahora sus cuerpos son velados en el municipio de Esparta, Atlántida. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Y un televidente, esa vuelta es la más peligrosa, han muerto cualquier cantidad de personas. Es más, hay advertencias de Tela Ceiba porque de repente te la encontrás, casi me mato ahí. 6 personas murieron. Así es, y precisamente sobre esta información le damos a conocer que ese día se dio captura a Douglas Vigil, conductor de la rastra, quien supuestamente es el responsable de la muerte de las 6 personas que trágicamente perdieron la vida en el accidente producido ayer en la carretera que de Tela conduce a La Ceiba. El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía para el trámite que dicta la ley. Hacemos un breve espacio en las informaciones, ya regresamos.
El sabor de Pizza Hut se disfruta en cada mordida. Cuando se comparte con amigos. O se disfruta en pareja. Es el que se saborea entre todos. Porque se prepara con los ingredientes más frescos y con un toque especial que le da a cada momento un inmenso sabor. Pizza Hut. Este miércoles continúa el campeonato de la Liga Nacional. 3 de la tarde, Canal 11 transmitirá desde el Valle de la Guaira, en Tocoa, Colón, Real Sociedad versus Lobos de la UPN. Hay que ganar. Urge que los 3 puntos se queden en casa. Real Sociedad versus Lobos Universitarios. Vívelo por Canal 11. A las 7 de la noche transmitiremos desde el Morazán de San Pedro Sula por Canal 11. Maratón versus Juticalpa. El monstruo verde necesita de su afición en el estadio. Maratón versus Juticalpa. Este miércoles en el Morazán, 7 de la noche, por Canal 11. Disfruta tus partidos en tu computadora, tablet o teléfono ingresando a www.miotv.hn. Bien, continuamos. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, designa al expresidente Álvaro Colón para tutelar mesas de trabajo en Honduras. La Organización de Estados Americanos, la OEA, escogió al expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, como representante especial para dirigir la mesa de trabajo como parte de un proceso de diálogo con el gobierno de Honduras sobre la lucha anticorrupción. Estas mesas de trabajo están relacionadas al combate de la corrupción en la que se comprometió el gobierno de Honduras al suscribir convenios internacionales que dieron origen a la MASI hace casi 2 años ya. La designación de Colón trascendió a través de la cuenta de Twitter del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El día de hoy he designado al expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, como representante especial para dirigir la mesa de trabajo con el gobierno de Honduras. La OEA oficialmente ha publicado en su red social el funcionario del organismo continental, acción que se da luego que la noche del lunes anterior, tras la misiva enviada por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado al secretario general de la OEA, en la que pidió restablecer las mesas de diálogo y respetar los convenios, la que Almagro contestó con el anuncio del nombramiento del responsable político y al equipo técnico que acompañará los trabajos conjuntos. Entonces, Álvaro Colón, expresidente de Guatemala, va a tutelar las mesas de trabajo en Honduras. Ha sido designado por el secretario de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Y sobre esto, el ex candidato presidencial Salvador Nasralla se ha pronunciado en contra de la nominación del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, para dirigir las mesas de trabajo. De inmediato hacemos un contacto en vivo con nuestra compañera Gisela Cáliz, que nos trae sus reacciones. Adelante, Gisela. Así es, buenas noches, Samantha y televidentes de 11 Noticias. Y el expresidenciable por la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, ha manifestado que la democracia en Honduras atraviesa. Es lo que ha manifestado. Lo bueno es que él fue protagonista del fraude, él conoció claramente el fraude electoral. Él fue uno de los que habló con los magistrados y les dijo el 29 de noviembre que Salvador Nasralla ganó las elecciones. Pero él no viene al diálogo que nosotros estamos proponiendo para resolver el problema del país. Él viene a ver si continúa o no la MASI, porque el gobierno de Honduras quiere que se siga con la corrupción del presidente del Congreso y de los 60 y tantos diputados. Entonces, la MASI pretende originalmente que los entes de justicia condenen a estos 60 y tantos diputados. Y como Honduras no quiere, entonces lo mandan a él para hablar, a Colón, expresidente de Guatemala, para que le diga al gobierno hondureño, bueno, si ustedes no van a tomar las recomendaciones que hacemos para que se juzgue a los corruptos, como el presidente del Congreso y los otros diputados, no tiene sentido que la MASI siga trabajando.
Entre tanto, los miembros del Partido Nacional han visto con buenos ojos este nombramiento. A continuación, Jesús Mejía y sus expresiones. Bien, el presidente Coloma es un hombre muy respetable, es alguien de un carácter bastante conciliador. Lo vemos todo con buenos ojos, siempre y cuando el momento de sentarnos en las mesas, los representantes de ambas partes garanticen de que lo que se va a hablar es la verdad. Al final, el problema más grande que yo miro en este tema del diálogo es de que quieren mantener una mentira insostenible para seguir manteniendo sus seguidores en las calles. Entonces ahí es donde tenemos que parar. Tenemos que poner sobre la mesa cuáles son los temas del diálogo, los temas verdaderos, y no las teorías que ellos quisieron crear para hacer creer a la población que algo malo pasó en el proceso electoral. Lo que en realidad ellos están luchando es por un tema de poder. Entonces hay que poner las cartas sobre la mesa, hay que hablar con la verdad, porque si la verdad no prevalece en el diálogo, va a ser un diálogo imposible entre las partes. Compañeros, con este informe yo vuelvo con ustedes al set principal de 11 Noticias. Buenas noches. Gracias a nuestra compañera Gisela Calix brindándonos pues las reacciones por parte de la Alianza de Oposición y también el Partido Nacional. También se suma a esto los expertos que ven con buenos ojos el acercamiento que el gobierno ha tenido con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Sobre esto nos amplía Kelly Olivera. A raíz de la misiva enviada hace unas horas por el presidente de la República al secretario de la OEA para discutir los acuerdos de la Carta Democrática y de la misión del combate a la corrupción e impunidad Maxi, Almagro nombró como mediador del conflicto al expresidente guatemalteco Álvaro Colom, anuncio que es bienvenido por expertos en temas políticos. Colom ya estuvo aquí para cubrir todo el proceso electoral, ¿no? Ya hay una cercanía también incluso con el presidente Juan Orlando Hernández y también con el presidente Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Hay cierta cercanía. La carta que envió el presidente Hernández a Almagro como la respuesta a él, van y conducen de que parece que estamos en un diálogo correcto para buscar limar asperezas y que sea en forma interna y no en los medios de comunicación que se ventilen cualquier diferencia que puede haber. Otros son del criterio que si este diálogo no es próspero, Honduras estaría sumergida en graves problemas con la OEA al punto de que el Estado podría ser expulsado de la Organización de Estados Americanos. Eso tiene un impacto realmente tremendo y yo esperaría que hubiese creatividad, que hubiese mesura y que más bien se vaya en función de construir estándares que obliguen a todos los países miembros de la OEA a decir que Honduras está cumpliendo conforme a la Carta Democrática y conforme también a lo que corresponde al combate contra la impunidad y también contra la corrupción. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y el Tribunal Superior de Cuentas conocerá el listado de diputados que deben ser investigados por fondos públicos que han manejado. Sobre esto nos amplía Leila Bendaña. Para cumplir con la reforma al artículo 16 de la Ley de Presupuesto, la Comisión Legislativa Multipartidaria, luego de reunirse con autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, anunció que entregará un listado con los nombres de más de 750 diputados que deberán liquidar los recursos del Fondo Departamental que manejaron en los últimos 12 años. Que en las próximas horas el Congreso Nacional le va a informar de manera oficial al Tribunal Superior de Cuentas quiénes fueron diputados en los últimos 3 periodos legislativos, propietarios y suplentes. Esas listas van a venir ya en las próximas horas a esta institución del Estado. Con esa información ya el tribunal ha adelantado pidiendo a Finanzas, a la Secretaría de Finanzas, información sobre los fondos que se le asignaron a los diputados en los últimos 3 periodos. Se añadió que el Tribunal Superior de Cuentas creará una unidad especial de auditores que viajarán al interior del país para certificar en qué municipios están las obras que los exparlamentarios llevaron a cabo con los dineros del referido fondo departamental. Acuérdese que hay que moverse en los 18 departamentos a ver in situ proyectos que se realizaron y, como dije anteriormente, ya con el listado de los que fueron diputados, pues se les va a hacer el llamado a cada uno de ellos para que indique a dónde presentó la liquidación, si él tiene copia, para que nos ayude en eso.
Aunque no se precisó si la reforma al artículo 16 de la Ley de Presupuesto será derogada, se confirmó que los diputados que no logren aclarar el manejo de dichos recursos afrontarán las penalidades según las leyes del país. Este fue un reporte para 11 Noticias. Bien, y el Ministerio Público presentará recurso de inconstitucionalidad a reforma de Ley de Presupuesto. Sobre esto nos amplía Giovanni Villalobos. La Fiscalía trabaja en un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de Presupuesto que encendió las alarmas en organizaciones de la sociedad civil, Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad y diversos sectores que luchan por un cambio en cuanto al combate del flagelo se refiere. Según los miembros de la MASI, el Congreso Nacional pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de fondos públicos y que han drenado entidades como el Instituto Hondureño de Seguridad Social. De su parte, el Congreso Nacional ha comenzado una serie de reuniones con de Cuentas y del Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo procedente, según diversas organizaciones, es derogar el decreto que dio vida a esta reforma para un combate real a la corrupción. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y luego que el Ministerio Público presentara una acción de inconstitucionalidad contra el decreto contentivo de reforma de ley orgánica del presupuesto, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Charles Heidi Fulton, se ha pronunciado en su cuenta de Twitter publicando: un gran paso, el Congreso debe actuar para cambiar esta ley, es lo que ha publicado la funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Charles Heidi Fulton. Un gran paso, el Congreso debe actuar para cambiar esta ley. Esto en relación a la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto contentivo de reforma a la ley orgánica del presupuesto que ha publicado el Ministerio Público. Y el Consejo Nacional Anticorrupción calificó como una grave violación el principio constitucional de legalidad el recurso de fe de errata aprobado por el Congreso Nacional, con el cual reforman el artículo 131A de la Ley de Presupuesto, argumentando que esta iniciativa solo es aplicable para rectificar un error involuntario o de redacción de estilo, pues como fue aprobado, lo que buscan los diputados es salvar su responsabilidad penal con el manejo de los recursos provenientes de fondos departamentales que utilizan. No, errata se identifica comúnmente como un error que se comete cuando en la impresión o publicación efectuada el contenido de lo que se pretende imprimir o publicar no se produjo de forma correcta, sin necesidad de recurrir a una reedición en la publicación. Por lo que dicho mecanismo debe utilizarse únicamente cuando al momento de la publicación se haya cometido algún error involuntario, no como en el caso que nos ocupa, en donde autoridades del Congreso Nacional omitieron la lectura para discusión de un párrafo central que es promotor, a nuestro criterio, de impunidad. Mientras tanto, el secretario del Consejo de Ministros, Eval Díaz, anunció que del pasado 18 de enero envió a la Secretaría del Congreso Nacional una reforma a 20 artículos de la ley